Cordial saludo para todos. Hoy vamos a revisar desde nuestro canal de YouTube, blog Javier Girón, posicionamiento en TAC. Es muy importante tener en cuenta el posicionamiento en la toma de los estudios por tomografía. Una recomendación inicial es que debemos tener identificadas las zonas o los botones de parada de emergencia y los botones donde van a estar el encendido, el apagado del equipo junto al tablero que va a manejar toda la parte operativa y técnica del transformador. Recuerden que el TAC requiere de un transformador de energía que confirme o que transforme la energía alterna de la que viene de la calle y la vuelva en una energía continua, es decir, de una misma eh, potencia que permita que los valores de MEA y KB que yo introduzco en el protocolo sean los adecuados y acordes. Tenemos un equipo, en este caso de referencia de la marca Siemens, Somaton Go, de 32 canales. Estos son unos accesorios que utilizan los equipos de tomografía, estos para fijar el paciente en la cabeza. En el caso de este accesorio que va a ser para la cabeza, este para la ubicación en estudios de abdomen o en estudios osteomusculares. Este también sirve para soporte de cabeza. Estos también, este para el estudio de tórax y abdomen, también como soporte de cabeza y para la extensión de los brazos. Y este triángulo, esta almohada que se va a ubicar sobre las rodillas, que va a servir como soporte para los estudios de columna lumbar principalmente. Como protocolo de estudio, pues vamos a tener lo que es la botonería que nos va a permitir subir, bajar la mesa, sacar la mesa, ingresar la mesa. En el momento en que tenemos el paciente, va a haber una botonería que va a estar sobre el gantry del equipo, otra botonería que va a estar al lado de nuestra consola de mando. Este va a ser, digámoslo así, el disparador o el botón que va a irradiar, el que va a detener la radiación. Y este botón, cuando yo lo oprimo, va a regresar la mesa a la posición cero, es decir, hacia la parte de abajo y afuera del equipo. Bueno, entonces, dependiendo del protocolo de estudio que nosotros tomemos, va a haber una opción de posicionamiento, de ubicación, yo lo llamo así, de la figura que va a representar al paciente en el momento de la adquisición del estudio. Si yo ubico bien la figura de acuerdo a la posición real del paciente, el estudio me va a salir de una forma correcta. Entonces, dependiendo de esa posición, digamos que hay varios gráficos en forma de figura humana que me van a confirmar o me van a corregir en el momento de la toma del estudio, principalmente para el barrido en el momento del localizador. Vamos a tener siempre el localizador y el grupo de cortes milimétrico, que es el que vamos a adquirir una vez tenemos la imagen localizadora. En el posicionamiento básico, pues vamos a acordarnos de algunas líneas o algunos planos. En este caso, todo lo que está cerca a la cabeza pues va a ser craneal o cráneo, hacia el cráneo, y lo que está hacia los pies va a ser caudal, ¿cierto? Hacia la cabeza va a ser superior, hacia los pies inferior, hacia la espalda posterior, hacia la parte ventral anterior y hacia los lados lateral, ¿listo? En cuanto a las extremidades, todo lo que se acerque a la línea media va a ser proximal y lo que se aleje va a ser distal. Entonces, esos topogramas van a tener un valor que inicialmente empiezan desde 128, 256, 512, 768 y así sucesivamente, dependiendo de la capacidad de desplazamiento del equipo. Puede inclusive variar hasta 1280, dependiendo del equipo que estemos usando. Entonces, aquí influye mucho en que como ubiqué el paciente en el equipo, asimismo esté la figura o el gráfico en el equipo en el momento de hacer nuestro barrido localizador. En este caso, cabeza primero. La primera posición que acabamos de ver corresponde a decúbito supino. Esta cabeza primero, decúbito lateral derecho, está de acorde al gráfico. Cabeza primero, decúbito lateral izquierdo, está acorde al gráfico. Cabeza primero, decúbito prono, está acorde al gráfico. Entonces es muy importante tener como referencia que el gráfico que está, es decir, la posición virtual del equipo corresponde a la posición real del paciente. Pies primero, decúbito supino, corresponde.
Pies primero de cúbito supino, pero con los brazos extendidos. Generalmente para estudios tóraco-abdominales se usan con los brazos extendidos para evitar artificios por endurecimiento del as. Pies primero de cúbito prono, entonces, acorde a la figura. Y vamos a iniciar el posicionamiento del localizador. En este caso, la imagen localizadora corresponde a que el tubo se va a quedar estático en una posición y lo único que se va a desplazar es la mesa, ¿cierto? En el localizador. Entonces yo puedo ubicar el tubo en una posición anterior al paciente. Es como si estuviésemos tomando radiografías. Esto correspondería a una proyección AP. Si lo ubico debajo del paciente, va a ser una proyección PA, y si lo ubico a uno de los lados, pues va a ser lateral derecho o lateral izquierdo. Entonces, de acuerdo a la posición del tubo, en este caso si lo ubico lateral, pues me va a salir una proyección o una radiografía localizadora lateral, en este caso sea del lado izquierdo o sea del lado derecho. ¿Listo? Si lo ubico en anterior o en posterior, pues también voy a tener dos imágenes, sea en AP o sea en PA, ¿listo? Dependiendo de la posición donde deje el tubo y dependiendo del tipo de localizador que necesite de acuerdo al estudio. Bueno, las direcciones de adquisiciones o de barrido va a corresponder, cómo le voy a indicar al equipo, que empiece arriba o empiece abajo, que empiece arriba, finalice abajo, que empiece abajo, finalice arriba. En tomografía se llaman barridos o cráneo-caudales o caudo-craneales, que nos va a indicar la primera palabra. Si es caudo, quiere decir que va a empezar de la parte más inferior de la estructura anatómica a finalizar a la parte superior. Si es cráneo, quiere decir que va a empezar de la parte más superior de la estructura anatómica a finalizar a la parte más inferior de la estructura anatómica. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener dos posiciones, y esas posiciones también nos las van a dar estas flechas que están hacia la parte anterior gráfica de la figura humana. Y esa flecha me va a indicar el desplazamiento de la mesa. En este caso, la mesa va a ingresar hacia el gantry, y en este caso la mesa va a desplazarse hacia afuera del gantry. Entonces, cuando la mesa ingresa, es decir, que la línea inicial yo se la di, en el caso del cráneo, se la di por encima del vértex, es decir, el paciente va a ingresar, va a iniciar un barrido cráneo caudal, porque va a empezar a hacer el barrido de la parte más superior del cráneo a finalizar hacia la parte de la base del cráneo. En este caso, que es el sentido contrario, si yo le di el punto cero, digámoslo a nivel del paladar, ¿cierto? A nivel del paladar, y le indico al equipo que el barrido lo haga desplazando la mesa hacia afuera, va a iniciar el barrido desde la base del cráneo a finalizar al vértex, es decir, va a ser un barrido caudo craneal. En el procesamiento, ya cuando yo adquiero la imagen, lo primero que voy a hacer es posicionar el paciente, corroborar con la figura que está bien. Tenemos una cámara que nos va a apoyar para eso. Confirmar que todo está bien e iniciar mi barrido localizador para finalmente obtener esta imagen localizadora en lateral. ¿Listo? De acuerdo a la figura como está acá, que me dice que la mesa va saliendo y el tubo está hacia la parte lateral derecha del paciente. Una vez tengo la imagen localizadora, voy a hacer mi grupo de cortes, ¿cierto? Desde la base del cráneo hasta por encima del vértex, confirmo, irradio el paciente, y finalmente voy a tener mi imagen en el plano axial, una imagen milimétrica dependiendo del equipo que yo tengo. Puede ir de 0,625, inclusive equipos a 0,4 que actualmente pues tienen esa capacidad. Y estas imágenes pues van a corresponder, el primero que dura 2 segundos va a ser el localizador, y el segundo grupo que corresponde a este volumen o a este grupo de cortes o cajón de cortes de 16.3 segundos para un total de un barrido de 18.3 segundos de radiación hacia el paciente. Errores que cometemos por la no sincronización correcta del posicionamiento del paciente entre la posición real y la posición virtual que yo le voy a dar al paciente. Va a ser localizadores que me van a salir invertidos. Van a ser localizadores que en este caso pretendía hacer uno de cráneo, pero el barrido se me fue hacia el cuello, ¿cierto? Entonces esos son errores típicos o comunes que cometemos por no corroborar bien la posición real versus la posición virtual del paciente. Nos van a salir imágenes también invertidas, donde no vamos a saber con certeza cuál es el lado derecho o cuál es el lado izquierdo, ¿cierto? Nos van a salir
pacientes a pesar de que el equipo deja hacer el estudio, las imágenes en la parte de la lateralidad pues no van a corresponder. Bueno, agradezco la atención prestada, espero compartan el video y les sea de mucha utilidad y de mucha ayuda. Saludos para todos, muchas gracias.